poner en manos de Dios este tiempo. Padre Santo, te agradecemos las bendiciones que recibimos de tu mano. Señor, gracias por traernos y tenernos con bien aquí hoy. Señor, te rogamos que tú hables a la vida de cada quien con las palabras que hoy se van a predicar, palabras que están en lo que tú nos has dejado, Señor, que es tu palabra escrita, que es perfecta, que no tiene contradicción. Señor, porque es tu palabra, que tú la has guardado desde los inicios en que se empezó a escribir. Te agradecemos, Señor, lo que tú hables a nuestras vidas, y sabemos, porque tu palabra lo dice, que ella jamás regresa a ti vacía. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos preciosas este tiempo, Señor. Amén. Sentados, por favor. ¿Quién ha escuchado acerca de cuando se menciona la palabra unción? ¿Sí? ¿Qué has escuchado acerca de eso? Sí, no tengo entendido para qué es. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, como lo hemos venido hablando desde el principio, desde la primera ocasión en que empezamos a predicar la palabra aquí en este lugar, en esta iglesia, en esta congregación de Dios, hemos manifestado que nosotros predicamos sana doctrina. ¿Y qué quiere decir sana doctrina? Que predicamos lo que está escrito en la palabra, cuidando de que sea de acuerdo a lo que Dios quería que supiéramos, ¿sí? De acuerdo a la verdad que está escrita en la palabra. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a hablar de ese tema. Normalmente hay lugares, hay congregaciones que se dicen cristianas y hablan o manejan mucho ese término de unción, y hacen una imposición de manos y hacen una ceremonia a través de la cual pues manifiestan cierta, o quieren manifestar ante la gente cierta presencia de dones, ciertas manifestaciones que no necesariamente son bíblicas. A ustedes les va a quedar claro de qué se trata. Entonces, la primera prédica, que es la de ahorita, la que vamos a exponer, se llama la unción bíblica. Y vamos a ver qué dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Que ya la tenemos proyectada ahí en la pantalla, ¿no? La palabra dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría ¿de quién? De los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, cuando aquí se predica algo y habla a la vida de cada uno de los oyentes, o a alguien en especial, no es porque el predicador sea muy bueno, no es porque el predicador tenga palabra de convicción, no es porque el predicador tenga mucha sabiduría para exponer lo que está diciendo, sino que es porque Dios en ese momento está usando su palabra, que es la que se expone, para hablar a la vida de cada uno de los oyentes. Entonces, cuando se predica, por ejemplo, el Evangelio y a uno de los oyentes hace decisión, es porque Dios está hablando a esa persona. ¿Y a quién está utilizando? Al que está presente aquí. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios le está delegando una autoridad para exponer su palabra y está usando su voz para hablarle a esa persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Espíritu Santo es el que convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si la persona tiene convicción de que es una persona pecadora, es porque Dios le está haciendo ver su condición delante de él. Si esta persona está escuchando que va a haber un juicio de parte de Dios, es porque Dios también le está dando esa convicción. Y si esa persona hace decisión de que tiene que reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador, es también porque Dios le está mostrando que en Él tiene la salvación, ¿sí? Entonces, en ese tipo de lugares, me refiero a las congregaciones a donde mencionan mucho la palabra unción, ellos
lo que tratan de hacerse es de un carisma, pero hacia ellos mismos. Hacen una imposición de manos como si ellos estuvieran delegando una autoridad o transmitiendo un poder o manifestando un don probablemente, pero no es bíblico eso. Okay. Normalmente la palabra unción quiere decir ungir o hace referencia a ese acto de ungir, y el ungir, ¿a qué nos viene en la mente cuando escuchamos esa palabra, ungir? Te voy a ungir. Como untar. Ándale, como untar, como frotar, como embarrar, como cubrir de algo a una persona o una cosa, ¿sí? Te voy a poner pomada y le unta, ¿no? Aceite. Normalmente para las ceremonias de unción se utiliza aceite, pero Dios en su palabra estableció una fórmula para crear ese tipo de aceite, y viene en el capítulo 30 de Éxodo, y fue la primera que le dio a Moisés Dios. ¿Para qué? Para que llevara a cabo ese acto de unción. Vamos a Éxodo 30. Ok, a partir del versículo 22. Lo leo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite, ¿de qué? De la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión del arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado y puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Y aquí vemos que hay algunas palabras que nos resaltan. Cuando dice, por ejemplo, será cortado, ¿qué se imaginan que está diciendo Dios ahí? Que iba a ser muerto esa persona. Lo que Dios establece en su palabra es sagrado. Entonces le está dando una fórmula para hacer ese aceite de unción, y exclusivamente iba a ser dedicado para el tabernáculo de reunión y para el sumo sacerdote que iba a oficiar en ese lugar. El tabernáculo de reunión fue un lugar que era movible, que Dios le había indicado a Moisés que hicieran, porque Dios manifestaba su gloria, Él manifestaba su presencia ahí en ese lugar, y era a donde tenía Moisés comunicación con Dios. Entonces, ahí en ese lugar estaba dividido en 3 partes,
En la primera parte se hacía el sacrificio de animales con ciertas características, no era cualquier sacrificio, era un animal con características perfectas, cuya sangre iba a ser rociada en ese tabernáculo. En el tabernáculo estaba la ley que había sido escrita, los 10 mandamientos de Moisés, decía la vara de Aarón, y parte o una muestra del maná. El maná era un pan con el que Dios alimentaba a su pueblo. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, y después de haber pasado el Mar Rojo, en el desierto obviamente no iban a tener alimentos, ni tenían agua, entonces Dios les proveía. El alimento era un pan que descendía del cielo, Dios se los mandaba para que comieran cada día. Entonces, ahí en ese tabernáculo era como una cajita, y ahí estaban los 10 mandamientos, muestra del maná y de la vara de Aarón. Y a donde estaba esa cajita cubierta con unos ángeles de oro con sus alas juntadas así como protegiéndolo, ese tabernáculo era rociada con la sangre del animal sacrificado, y se rociaba también el sacerdote, y en ese momento pedía perdón por sus pecados de él. Obviamente se ponía cuentas antes él, porque estaba separado por una cortina, y a donde nada más exclusivamente podía entrar él, el sumo sacerdote, y te digo, se ponía a cuentas primero él para entrar ya habiendo sido cubiertos sus pecados, y también pedía porque fueran cubiertos los pecados del pueblo. Ajá. Y en ese momento en que él rociaba la sangre, se manifestaba la presencia de Dios. Entonces, previamente, todo lo que usaban en ese lugar había sido ungido con ese aceite de cuya receta Dios había dado la fórmula a Moisés, pero también él era ungido. Y la primera persona que fue ungida como sacerdote fue el hermano de Moisés, que fue Aarón. Entonces, cuando por ahí escuchamos de que venden, de que regalan o de que usan un aceite de unción, no es exactamente como está descrito aquí en la Biblia. Ajá. ¿Por qué? Porque se formulan una serie de aceites con diferente preparación. Entonces, aquí Dios lo está utilizando como un símbolo, pero obviamente Dios le tenía que dar una formalidad para que no fuera usado a la ligera. Eso era. Va a ser usado en este sentido para las cosas que tenemos aquí en el tabernáculo de reunión, para todas y cada una de las cosas que utiliza el sumo sacerdote, y para ser ungido él, y exclusivamente va a ser usado para eso. ¿Por qué? ¿Por qué cuidaba mucho Dios eso? Porque como personas somos muy dadas a que, bueno, esto se usó para esto, pues yo también lo voy a usar, ¿no? Yo también me voy a poner, me voy a ungir. Entonces, las personas somos muy ligeros para usar esas cosas. Inclusive para nombrar a Dios, el nombre de Dios, el pueblo judío es muy ceremonioso, muy respetuoso del nombre de Dios. En alguna ocasión, mi hijo me regaló un llavero de un lado tenía el nombre de Dios en español y del otro lado lo tenía en hebreo. Y me tocó trabajar en una empresa donde los dueños son judíos. Y me acerqué con uno de ellos y le digo, ¿usted habla hebreo? Me dice, sí. Y le mostré el llavero de la parte de donde estaba en hebreo, y lo vio y se quedó callado y se me quedó viendo. Le digo, ¿qué dice? Dice, es el nombre de Dios. Y en ese momento yo lo pronuncié en español y me dice, no, dice, el nombre de Dios no se pronuncia. Pero ¿se imaginan por qué? Porque ellos no lo pronuncian con sus labios. Porque para ellos el nombre de Dios es tan sagrado que dicen que la boca del hombre no lo puede pronunciar. ¿Por qué? Porque muchas veces con nuestra boca maldecimos,
o hablamos groserías. Entonces, ¿cómo dice Dios? ¿Cómo por una llave que sale agua sucia va a salir agua limpia? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos bendecir o pronunciar el nombre de Dios, que es tan sagrado, con nuestra boca? Esa es la idea que tienen ellos. Y yo creo que deberíamos de pensar igual, ¿no? Entonces, así las cosas que Dios destinaba, las cosas que Dios enseñaba a su pueblo, quería Dios que la gente pensara y así lo manifestara, que era algo tan sagrado que no podía usarse a la ligera. Okay. ¿Para qué se comenta esto? Para que tengamos claro que no todo el aceite que se vende por ahí o no todo el aceite que se usa, pues es aceite de unción y es bíblico. Si nada más es un símbolo o es una representación de ese aceite que Dios le dijo a Moisés cómo lo iba a preparar. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿para qué sirve la unción? Para consagrar a alguien o a algo para el servicio de Dios, apartándolo o dándole un lugar especial para una función determinada. ¿Se acuerdan que una vez comentamos de que quiénes son santos? ¿Quiénes son santos? Nosotros. Oye, pero yo no te veo la areolita, ¿no? Ni tampoco ando con las manos así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea de las personas es de que un santo no peca, y entonces tiene sus manitas así juntas y tiene su aureolita. No, eso no es un santo. Si nosotros buscamos en el diccionario qué quiere decir la palabra santo, quiere decir apartado. Entonces, cuando nosotros reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos santifica, Él nos aparta. Ya no eres del mundo, ahora eres mío, ya te aparté, ya eres santificado. Ajá. No necesitamos que nos canonicen. Ajá. ¿Por qué? Porque Dios ya nos apartó. Ok, entonces, santificar es apartar. ¿Y entonces qué quiere decir consagrar? Consagrar, dice, ya eres santificado, ya estás apartado, ahora te vas a consagrar, quiere decir que te vas a dedicar. Ajá, eso es, o sea, ya te aparté, ahora te vas a dedicar. Eso es consagrar. Entonces, todos aquí los que hemos hecho decisión en el nombre de Cristo para que Él sea nuestro Salvador, somos santificados, somos santos. Ahora vamos a ver quién es consagrado. ¿Sí? Ok, bueno. Dios, acuérdense que cuando hacemos decisión, nos da dones. Ajá, nos da dones. ¿Qué dones? Acuérdense que está en el libro de Romanos, en el libro de Corintios y en el libro de Efesios. Hubo dones temporales que principalmente los recibieron ¿quiénes? Los apóstoles y los discípulos que andaban con Cristo. Ellos, ¿qué tipo de dones? Vamos a recordar un poquito, ¿qué tipo de dones temporales fueron los que recibieron ellos? El hablar de lenguas. Hablar en lenguas. Y la sanación también, podían sanar. Podían sanar, podían inclusive resucitar a una persona, y ellos no podían ser dañados. Si, por ejemplo, dice que si los mordía una serpiente, o podían tomar veneno y no les iba a pasar nada. ¿Pero eso era ya algo de ellos? No, eso era algo que Dios les permitió tener para testimonio a las demás personas, para que las demás personas creyeran. Entonces, algunas personas le creyeron a Cristo, ¿por qué? Por lo que Él hizo. Acuérdense que hay evidencia de que Él podía controlar la naturaleza, podía multiplicar la materia, podía sanar, podía resucitar, y eso solamente Dios. Y entonces cuando Él se va y deja a los discípulos, les da dones. Ajá. ¿A partir de cuándo les dio esos dones? Fue un día especial. El día de Pentecostés. El día de Pentecostés. ¿Qué pasó ese día de Pentecostés? Descendió el Espíritu Santo. Ajá, así es. Y entonces baja el Espíritu Santo, ¿y a dónde se queda? ¿Con quién se queda? Con ellos. Con ellos. ¿A dónde mora el Espíritu Santo en las personas?
en el corazón de uno. Entonces, ¿nosotros podemos decir que tenemos al Espíritu Santo de Dios? Sí. Por eso debemos de cuidar nuestro comportamiento. Oye, ¿porque lo digo yo? No, porque está escrito. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2, a partir del versículo 12 y 13. Ok, ¿qué dice? Dice, y nosotros hemos recibido, ¿qué? No el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios. El espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Entonces, si de repente escuchamos una prédica que es de bendición, no es porque sea sabiduría de la persona, es sabiduría que Dios le dio a la persona, porque Dios quiere que esa sabiduría se transmita, ese conocimiento se transmita al que está escuchando, ¿sí? Entonces, se dice que tenemos una unción. Ok. Entonces, ¿por qué hacían una unción en el Antiguo Testamento? Pero había 3 tipos de unción, y eso era para 3 tipos de personas en especial. No era cualquier persona, no se ungía a cualquier persona. A ver, acabo de mencionar ahorita que Dios unge con el Espíritu Santo, santifica, pero también consagra. Nos pone que seamos consagrados en algo para la obra de Dios. Pero ¿a quiénes se imaginan que se ungía en el Antiguo Testamento? A los sacerdotes. A los sacerdotes. Faltan otros 2 tipos de personas. ¿Quiénes hablaban con Dios directamente? ¿O a quiénes Dios les hablaba directamente? No hablaba con cualquier persona. Había ciertas personas especiales a las que Dios les hablaba y les decía, ve y dile esto a mi pueblo. A los profetas. Ajá. Entonces, los profetas eran personas que de repente Dios le hablaba, oye, a ver, Isaías, dile esto a mi pueblo. Isaías, como Jeremías, como cualquiera de los profetas que están descritos en el Antiguo Testamento, eran personas comunes y corrientes, como nosotros. Pero Dios veía su corazón y entonces Dios decía, yo quiero que tú seas el intermediario, quiero que tú vayas y le digas a mi pueblo esto. Ajá. Entonces, también eran ungidos los profetas. Y había otro tipo de personas a las que también se ungía, aparte de los sacerdotes, los profetas y unos muy importantes para los pueblos. A los gobernantes. Ajá, a los reyes, a los que iban a ser reyes. Entonces, fíjense, ¿por qué era importante que se ungiera a los profetas? Porque iban a transmitir la palabra de Dios, iban a decir, Dios dice que estamos pecando, que enderecemos nuestro camino. Entonces, Dios cuidaba de su pueblo a través de los profetas. Ajá. ¿Por qué ungía a los sacerdotes? No a cualquier sacerdote, principalmente al sumo sacerdote. ¿Por qué era ungido? Sí lo mencioné, acuérdense. Ajá. Pero aparte, ¿qué dijimos que hacían en el tabernáculo? Entraba al lugar santo. Al lugar santísimo. Ajá. Era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde se manifestaba la presencia de Dios. Y él era el único que podía hablar directamente con Dios. Era el único. Y entonces ya salía y bueno, ya decía lo que Dios le había manifestado. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se imaginan que a los reyes tenían que ser ungidos también? Porque deberían de tener la sabiduría para gobernar al pueblo. Exactamente, porque debían de tener la sabiduría para dirigir o para gobernar el pueblo de Dios. Entonces, sí eran muy importantes estos 3 tipos de personas.
Y ahorita vamos a ver, abra su Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 10, desde el versículo 1. Dice la palabra: tomando entonces Samuel era un profeta de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, ¿qué hizo? La derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? A la vez que le ungía de aceite a la persona que era designada, le decía que lo estaba ungiendo porque Dios lo estaba apartando para consagrarlo para esa actividad a la cual le estaba diciendo el profeta, ¿sí? Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Ok, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento, ¿qué? A las palabras de Jehová. Fíjense lo que Dios estaba cuidando. Dios estaba cuidando la situación espiritual de su pueblo a través de los sacerdotes. Dios estaba cuidando la guía de su pueblo a través de los profetas. Pero también Dios estaba cuidando de su pueblo a través de sus gobernantes. Y ahorita vamos a ver por qué es esto que Dios cuidaba. Vamos a primero de Samuel, capítulo 24. ¿Por qué y si eran especiales, entonces Dios tenía que cuidarlos, ¿verdad? A ellos. Versículos 6 y 7. Dice la palabra: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. A ver, ¿se acuerdan quién era Saúl? Ya lo dijimos. Un rey. Era un rey al cual Samuel le había ungido como rey, porque Dios le había dicho: ve y unge a Saúl para que sea rey. Si no lo saben, déjenme comentarles rápidamente. Había un pueblo que era llamado de los filisteos, y en ellos había varios gigantes, y uno de ellos era Goliat. Ese gigante siempre andaba atemorizando al pueblo de Israel, y cada día llegaba y los amenazaba, y como era gigante, pues nadie se atrevía a pelear con él. Hasta que un día se entera David. David era un chico que era pastor de ovejas, y un día dice: no, pues ¿cómo que viene? ¿Quién es? Para venir a amenazarnos. Y entonces él se enfrenta contra el gigante y lo derrota con una piedra. Agarró su onda y órale, en la frente. Entonces, cuando él derrota a Goliat, Saúl lo acerca a su reino, pero llega a ser más famoso David que el mismo rey, y entonces la gente lo valoraba más a David. Y entonces Saúl tenía celos de él, al grado de que lo quería matar. Y entonces empezó a huir, y Saúl lo andaba persiguiendo. Entonces, en este pasaje, en el capítulo 24, dice que Saúl se metió a una cueva a hacer sus necesidades. Y entonces la gente que andaba con David dice: mira, ahorita no lo podemos echar. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí David? No, ¿por qué? Porque Saúl era ¿quién? Era un ungido de Dios. O sea, yo no puedo atacarlo porque es un ungido de Dios. Es un hombre que Dios apartó, es un hombre que Dios consagró. Yo no puedo hacerle nada. ¿Por qué? Porque entonces las consecuencias las iba a tener él. ¿Y cómo sabemos? Vamos al versículo 9 del capítulo 26 de Primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 26, versículo 9. ¿Qué dice? Dice: y David respondió a Abisai:
no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? O sea, hay de aquel que se atreva a tocar a un ungido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es alguien que está sirviendo a Dios. Entonces, no lo pueden tocar. ¿Sí? ¿Lo dice Dios en otro lado? Sí. Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 22. ¿Qué dice? No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces quiere decir que alguien que es ungido de parte de Dios está protegido por Dios, ¿sí? Ok, entonces ya vimos que Dios ungía a los que iban a ser reyes. Vamos a ver un caso especial. Vamos al capítulo 4 de Lucas, versículos 18 y 19, y leo la palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí, ¿saben de quién se está leyendo? De Cristo. El Señor Jesucristo es el que está leyendo aquí esa parte. Normalmente en las sinagogas judías, exclusivamente los varones son los únicos que podían leer las escrituras. Entonces el sacerdote se acercaba con un rollo, que eran las escrituras, eran rollos, a veces de metros, o a veces más cortos según el libro, y se acercaba y le daba el rollo a un varón, y ese varón se ponía de pie y leía la escritura. Y en esa ocasión le tocó al Señor Jesucristo, ahí estaba, y le dan el rollo y él lo lee. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Lo que está leyendo ahí es una profecía que está en el libro de Isaías. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y en el versículo 21, fíjense qué está diciendo. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta profecía escrita delante de vosotros. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Eso que acabo de leer, yo soy ese ungido. Es lo que les está diciendo. Yo soy esa persona de la que dijo el profeta. Ajá. Él era el ungido. Y entonces, ¿qué dice la palabra acerca del Señor? ¿Qué dice la palabra acerca del Señor Jesucristo? Que Él es Rey, que Él es sacerdote y que Él es profeta. Ajá. Entonces, los profetas, los reyes y los sacerdotes que eran ungidos estaban haciendo una función que era una representación de la persona de Cristo. Ellos estaban haciendo esas tres cosas en personas diferentes de lo que es el Señor Jesucristo. Por eso Dios cuidaba de ellos y por eso tenían que ser ungidos y por eso era algo muy sagrado, porque era un símbolo, ellos eran un símbolo de lo que iba a ser Cristo. Ajá. Ok. Ahora, si alguien impone las manos o unge a alguien con aceite en una ceremonia, eso es nada más algo representativo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sería algo representativo nada más y no como está en el Antiguo Testamento? Porque ahí en el Antiguo Testamento se hacían cosas que eran un símbolo nada más, pero el Antiguo Testamento tiene cumplimiento a partir del tiempo del Nuevo Testamento. Ya es algo real, ya es algo que Dios está haciendo directamente, ya no como un símbolo, sino como algo real.
Miren, antes no había la situación de que los pecados fueran quitados. En el templo de Jerusalén se hacían sacrificios y se imponían las manos al animalito, y era un símbolo de que los pecados de la persona se transmitían al animal, y lo mandaban al desierto. Y había otro animal que era limpio, que era el que sacrificaban, y usaban su sangre para santificar, para cubrir sus pecados. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice que los cubre, dice que los quita. El Señor Jesucristo es el que quita los pecados, ¿sí? Pero ya no era un símbolo, ya no era un cordero, un animalito, era el Señor, era el Santísimo del Señor, era alguien que puede quitar los pecados, ¿sí? Entonces, la unción y la imposición de manos que se hacían antes como algo simbólico, ahora se tiene que hacer nada más como una ceremonia, como una representación, como algo simbólico, nada más. Ya no se transmiten poderes, no se transmite otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la consagración la dispone Dios en el corazón de la persona a través de los dones que Dios le dio, ¿sí? Ahora sí nos va quedando más claro, O sea, si alguien va a ser pastor, es porque Dios ya le dio, ¿qué? El don. Los dones. Porque no nada más, el pastor no nada más tiene un don. Sí, tiene. Sí. Hay requisitos que tiene que cubrir. ¿Sí me explico? Hay requisitos que están en la palabra que tiene que cubrir, y sin esos requisitos, acuérdense que no puede ser pastor. ¿Por qué? Oye, pero es que ya estudió en un seminario, ya le dieron un título y dice que es pastor. ¿Sería posible eso? No, ya lo hemos visto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es el que les da los dones. Oye, pero es que no ha estudiado un seminario. ¿Conoce la palabra? Sí. Entonces, ¿qué le impediría ser pastor si conoce la palabra y Dios le dio los dones? Ok. Oye, pero el poder y la unción y no sé qué. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, entonces, ¿cuándo recibimos el poder de parte de Dios? Viene el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Y cuándo vino sobre nosotros? Cuando lo aceptamos a Él y lo recibimos. Ajá, en ese momento Dios nos dio poder, nos dio autoridad. Entonces, si nosotros predicamos la palabra es porque tenemos la autoridad de parte de Dios. No predicamos algo que sea de aquí, de nuestra cabecita. Es algo que está escrito en su palabra. Okay. Ahora vamos a ver primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿de quién? De Dios. De Dios. Permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie, ¿qué? Os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, ¿de quién tenemos la unción? De parte de Dios. Esa unción ya la tenemos. Ahora vamos a ver qué dice 2 de Corintios capítulo 1, a partir del versículo 21 y 22. Ok. Dice la palabra: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ¿es quién? Dios. Dios. ¿Nos ungió un sacerdote? No. ¿Nos ungió un profeta? No. Nos ungió Dios, el cual también nos ha sellado. Nos ha dado las arras del Espíritu. ¿En dónde? En nuestros corazones. Hace rato dijimos que ¿a dónde mora el Espíritu de Dios? En nosotros, en nuestros corazones. Y ese es el versículo que lo dice. Esa es la base bíblica que lo dice. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Ok, dice ahora: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién?
Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, el cual está ¿en quién? En vosotros. En vosotros, el cual tenéis ¿de quién? De Dios. De Dios, y que no sois Vosotros. vuestros. Ajá. Ok. Entonces, ¿quién dice que tenemos el Espíritu de parte de Dios? Dios mismo lo dice. Ajá. Ok. Entonces, a ver, resumiendo, en el Antiguo Testamento vemos que dice la palabra que había profetas, que había sacerdotes y que había reyes, pero que cada uno de ellos era ungido. Le imponían las manos y le ponían aceite en su cabeza. Oye, ¿y qué simbolizaba el aceite? Simbolizaba el Espíritu Santo. El aceite simboliza al Espíritu Santo. Por eso lo usaban. Y por eso Dios decía en la preparación que le enseñó a Moisés que era algo muy sagrado, era algo muy santo, que no se podía usar a la ligera, porque era el símbolo del Espíritu Santo. Ahora no necesitamos aceite porque ya nos ungió, ya nos selló el Espíritu Santo. ¿Sí? Ok. Ahora, entonces, ¿es válido que hagamos una ceremonia imponiendo las manos y untando aceite? Sí, nada más como algo simbólico, ¿sí? Pero también para dar testimonio a las personas que asisten a una congregación de quién tiene autoridad en esa congregación. Pero ya sabemos y tenemos la base bíblica de que tenemos la unción de parte de Dios, de que tenemos la autoridad de parte de Dios y tenemos la protección de parte de Dios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos, Señor, la enseñanza de este día. Gracias porque tu palabra es clara, Señor, y trae entendimiento a nuestras vidas de cuál ha sido tu voluntad desde el principio. Señor, te damos gracias porque nos has enseñado la sana doctrina y, Señor, de gracia recibimos y de gracia la damos. Te agradecemos, Padre, lo que has sembrado en nuestros corazones el día de hoy y te rogamos tu bendición para la siguiente sesión, Señor. En el nombre de Cristo te agradecemos, Señor, y reconocemos tus méritos. Amén. Amén. Y vamos a hacer una oración ya para terminar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por el día de hoy, porque nos permitiste estar aquí, Señor. Te ruego pues para que en un rato más también y traigas igual más gente para que escuche de tu palabra y el mensaje que tienes para ellos, Señor. Como nos permitiste este mensaje, Señor, te ruego pues para que esto sea de bendición para todos, Señor. Todo esto te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.